Gracias, Señor, una vez más por tu amor y tu bondad. Gracias, Dios, por tu misericordia. Y gracias, Padre, por permitirnos estar acá en tu casa con el único propósito de honrar y glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos a empezar este tiempo con esa hermosa alabanza que dice: alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté, o cubra la mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornará en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Amén. Hermosa alabanza, amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a seguir este tiempo con ese hermoso coro que dice: lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre Dios.
Jesús, el Señor, mi esperanza eterna, me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en su Señor halla el alma mía. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Amén. De gloria en gloria te veo, dice esta hermosa alabanza. Y en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Tendremos una alabanza más y luego la predicación de la noche. Gracias, dice esta hermosa alabanza. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón.
sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dios le bendiga. Pastor. Muy buenas noches, hermanos. Por favor, si me pueden acompañar al segundo libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a ponernos de pie, por favor, para dar lectura. Vamos a leer 10 versículos. Muy bien, vamos a leer, por favor, desde el versículo 1 al versículo 10. Antes de orar, dice: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún así hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó
y llevó cautivo a los moradores a Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, quiero agradecerle, Padre, por su palabra y por la presencia de mis hermanos esta noche. Gracias, Señor, también por las personas que nos siguen mediante el internet. Pedirle siempre, Señor, que podamos estudiar su palabra de una manera sincera, con un corazón, Señor, sensible a escuchar su voz, y que realmente, Padre, no sea una carga para nosotros, una molestia, tal vez aprender algo de información, pero siempre, Señor, que pueda ser su palabra obrando en nuestra vida para que nosotros podamos vivir, Señor, como sus hijos. Pido su bendición, Señor, sobre la enseñanza, sobre mis hermanos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? Bueno, voy a intentar ser breve esta noche. Sé que tenemos un agasajo especial. Bueno, no prometo nada, pero voy a intentar ya. Sé que a veces leemos algunas cosas más al querer enseñar y como que a veces es bastante información, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver entonces a este rey, el rey número 12 en realidad de la tribu del sur de Judá, el rey Acaz, ¿no? El relato comienza diciendo que en el año 17 de Peca estaba reinando en Israel. Entonces dice, a los 17 años del tiempo de ese rey, entonces comenzó a reinar Acaz, que era hijo de Jotam, lo habíamos visto la anterior semana, y dice que versículo 2, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, ¿no? A partir de acá quisiera señalar algunas formas de vida en realidad de este rey, cómo se condujo. No sé si están ya las diapositivas, por favor, hermano. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo, algunas se repiten desde luego, ¿no? Siguiendo tal vez ellos el ejemplo de los reyes malos, pero comienza diciendo ahí en la última parte del versículo 2 que no hizo lo recto ante los ojos de Dios como David su padre, ¿no? Es interesante, hermanos, esta comparación, porque solamente aparte de Acaz, esta declaración lo va a hacer lo hizo con dos reyes anteriores, ¿no? Y uno justamente era Salomón y el otro era su hijo Roboam, si ustedes recuerdan, ¿no? Son reyes, creo que todavía podemos recordar, y no hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, dice, como David su padre. Ahora, hay algo interesante, hermanos, que estaba pensando, ¿cómo puede poner como un ejemplo, ¿no? O como un parámetro de comparación a David, ¿no? Porque dice ahí como David su padre. Ahora, si nosotros pensamos en David, tal vez humanamente hablando podemos decir, bueno, no es un parámetro alto la vida de David. No nos podemos recordar pecados como que asesinó a Urías Eteo, ¿no? El esposo de Betsabé, después de haber caído en pecado de inmoralidad con ella, toda la mentira, ¿no? Que había armado para cubrir ese pecado. Entonces como que no era un rey como para compararle a él, ¿no? Porque dice ahí como David su padre no era o no hizo lo recto, ¿no? Pero vemos ahí que en realidad David también se desvió, cayó en pecado. Si pensamos, ¿no? Ahora que estamos agasajando a los padres, ¿cómo fue como padre David? Y podemos ver ahí en el relato bíblico que en algún momento no hizo justicia a una de sus hijas que había sido abusada sexualmente, ¿no? Estoy hablando de Tamar, cuando uno de sus hijos, Amnón, había abusado de ella. La ley decía que cuando alguien amancillara a una doncella, cuando alguien cometía este tipo de pecado, debería morir, ¿no? Para que el pecado sea erradicado del pueblo de Israel. Pero David no hace eso, deja que las cosas sigan su curso. La muchacha quedó ofendida y él guardó silencio cuando debería ser eliminado y quitado del pueblo de Israel.
permitiendo así que el odio, el resentimiento, la venganza de su hermano propiamente, ¿no?, de Absalón, porque él era hermano de Tamar, de padre y madre, Amnón solamente de padre, al punto de que ese rencor, ese resentimiento, ¿no?, de Absalón contra David, porque no hizo lo correcto, porque no vengó a su hermana, lo llevó a rebelarse completamente. Y ya sabemos, bueno, por la historia lo que pasa, ¿verdad? Prácticamente le quita el reino a su padre y, bueno, tristemente muere. Entonces, como padre tampoco había sido un gran ejemplo David. Pero nuevamente no nos llama esto, no hizo lo recto, dice, ¿no?, como David su padre. ¿Y a qué se referirá o por qué hará esta comparación? Pero lo que puedo ver, hermanos, en las Escrituras es que realmente David, a pesar de que en algún momento pecó y sus pecados fueron terribles, él realmente se compungía de corazón. Él no se excusaba, no argumentaba, sino realmente él se lamentaba, ¿no?, por lo que había hecho, porque había fallado a Dios, porque él sabía que cuando uno peca, primeramente peca contra Dios. No todo pecado que cometemos, hermanos, siempre será primeramente contra Dios. Si vemos, por favor, hermanos, sin perder el segundo libro de Reyes, en Salmos 38, algunos teólogos dicen que los lamentos de David por su pecado se asemejan mucho a los lamentos que en algún momento Job tuvo cuando estuvo en aflicción, cuando perdió a sus hijos, cuando perdió sus posesiones. David, cuando pecó con Betsabé y se arrepintió, hacía unos lamentos semejantes, ¿no? Y en el capítulo 38, él empieza, no sé si en su Biblia está así, pero dice oración de un penitente, ¿verdad? Y el versículo 3 empieza diciendo él en esta oración: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, ¿no? Nuevamente esta frase, ayer explicábamos un poquito, ¿no?, la locura. Porque realmente el pecado es así, ¿verdad? Como que nos hace salir de sí, decía el hijo pródigo, ¿no?, volviendo en sí. Como que uno se olvida de lo que es, se olvida a quienes puede dañar cuando peca, porque cuando uno peca, hermanos, no solamente daña su propia vida, sino dañará también su familia, dañará también la iglesia, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces él dice, hieden y supuran, ¿no? Imagínense, hermanos, tal vez lo que tenía en mente David era un leproso, y estaban las llagas ahí, como que esa carne se podría, ¿no?, y ese olor fétido que salía, y dice, así es por mis pecados, porque mis iniquidades se han agravado sobre mí, dice, hieden y supuran mis llagas, estoy encorvado, dice, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Bueno, y me gustaría que lo puedan leer en sus casas, todo el Salmo 38, pero él se lamentaba de esta manera. Y cuando Natán confronta a David con su pecado, es esa reacción que él tiene en el Salmo 51, lo podemos ver. He perdido el gozo de mi salvación, por favor, Señor, devuélvemelo, dicen. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, dice, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David, hermanos, no se excusa y se arrepiente de todo corazón. Y bueno, creo que esas son las razones porque el Señor dice, bueno, miren, realmente varios de ustedes, y en este caso Acaz, dicen, no hiciste lo recto como David. Él, aunque pecó, se arrepintió, aunque falló como padre, hermanos, ¿no? Porque vemos ahí, lo vimos cuando estudiamos a Salomón. Es verdad, tal vez no habló en algún momento con Amnón, no lo reprendió, no lo disciplinó, lo mismo con Absalón, porque lo amaba mucho, pero vemos ahí dándole la recomendación a Absalón antes del reino, y le dice, hijo, esfuérzate y sé hombre. Así empieza, ¿verdad?, la recomendación antes de que él logre entrar a ser rey. Esfuérzate y sé hombre. Estaba pensando cuando leía nuevamente ese pasaje, ¿no? Paul Washer decía algo, bueno, entre paréntesis ya esto, había unas muchachas, dice, que llegaron a su iglesia,
o a una iglesia donde él estaba ayudando y él decía algo, ¿no? Bueno, muchachas, por favor, acá, si ustedes quieren casarse, bueno, no van a encontrar porque acá hay solamente niños, no hay hombres, ¿no? Y bueno, las chicas se sorprenden y le dicen, ¿cómo que no hay hombres, no? Si vimos varios muchachos ahí en la iglesia, y él empieza a explicar algo, ¿no? Y dice, ustedes se van a dar cuenta cuando alguien, un varón, sigue siendo un niño o ya es un hombre. Y obviamente, ¿no? Para que alguien se case ya tiene que ser un hombre, ¿no? No puede seguir siendo un niño. Y Paul Washer decía, cuando un varón, ¿no? agarra dinero, o no sé, tal vez trabaja, ya empezó a trabajar, o hace algún negocio y agarra dinero, ustedes se van a dar cuenta si él ya es un hombre y está listo para el matrimonio o sigue siendo un niño en lo que va a invertir ese dinero. ¿Qué es lo que va a comprar? Y dice, bueno, si se compra el último celular del momento, ¿no? Lo primero puede que sea niño todavía. Si se compra un PlayStation, peor, ¿no? La mejor camisa, la mejor ropa, pero dice un hombre, sin duda, pensará ya, ¿verdad?, en que un día cuando se case tendrá que llevar a esa muchacha a un lugar donde vivir. Y si nosotros decimos que amamos a esa persona, desde luego buscaremos el mejor lugar. Hay muchos que sueñan con casarse, ¿no? Dicen, mi boda va a ser la boda del siglo. Dice, ¿y cuánto tienes? Dice, no, todavía no tengo. Pensé que la iglesia me iba a ayudar, algunos dirán. O los hermanos, tengo muchos hermanos en la iglesia. Tengo mis familiares, ¿no? Uno me pagará la comida, otro me pagará la torta. Y como que eso evidencia, dice, ¿no? Paul Washer, que a veces todavía estamos en cierta inmadurez, ¿no? Muchos no quieren ir a hablar con los padres para pedir permiso, no quieren ir a hablar con los pastores porque no tienen miedo a comprometerse, no quieren pasar a la iglesia. Recuerdo una iglesia que había un problema grande porque el pastor le decía al joven, sería bueno que pasen y digamos a la iglesia para que oren por ustedes. Obviamente sé que no hay en la Biblia, ¿no?, ciertas cosas que a veces nosotros practicamos, pero creo que tener cierto orden es bueno. Pero bueno, entre paréntesis, o cerramos ese paréntesis, pero esa era la recomendación que le hacía David a Absalón. Hijo, esfuérzate y sé hombre. Y saben, hermanos, para ser un hombre requiere esfuerzo. Requiere dejar cosas que queremos, cosas que anhelamos, ¿no?, para poder comprometernos, para cumplir nuestros deberes, nuestras responsabilidades, y eso es lo que le estaba diciendo a él. Ahora, hijo mío, dice, guarda los preceptos de Dios, andando en sus caminos. Y luego le dice, observa, mira, observa los decretos, observa sus mandamientos, observa la ley, sus testimonios. 4 veces le repite lo mismo, ¿no? Porque sabemos que todas esas palabras son sinónimos. Y le estaba diciendo, no, guarda la ley, porque así, dice, harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas. Entonces cambió. Miren, David, aunque pecó, se arrepintió y fue restaurado. Falló como padre, pero aunque ya viejito, corrigió. Y en el último hijo, bueno, uno de los últimos hijos que le quedaba, le dedicó tiempo, le animó a que pueda andar en los caminos del Señor, ¿no? Y hermanos, creo que acá sí nos tenemos que preguntar si hacemos eso. ¿Qué hacemos, hermanos, usted y yo cuando pecamos? ¿Qué hacemos cuando lamentablemente a veces nuestro pecado no es confesado, sino es descubierto? Y eso es triste, ¿verdad? Porque cuando hay arrepentimiento genuino, a veces uno va y confiesa y dice, miren, he pecado. Pero aunque fuera así descubierto o confesado, ¿verdad? ¿Cuál es mi actitud, hermano? ¿Me excuso? Cuando sé que a veces no hay, a veces problemas de matrimonio, cuando está tal vez el pastor o algún hermano queriendo ayudar, y vemos a veces, hermanos, siempre, ¿no?, las personas queriendo excusar, sí, pero yo hice eso porque ella, ¿no?, o porque él. Queremos justificar nuestras malas acciones, nuestro pecado, señalando el pecado de la otra persona. No, pero ¿cómo voy a pasar adelante? ¿Qué van a decir? ¿Dónde está mi prestigio? ¿Me va a dar vergüenza? Y nos importa a veces cuidar más una imagen que arreglar nuestras cuentas con el Señor, con la iglesia que hemos ofendido, con la familia que he dañado. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta, o nuestra esposa, nuestros hijos nos hacen dar cuenta que como papás fallamos, ¿no? Con un grito para que ya nadie nos diga nada.
Tal vez sería la actitud que debemos tener, es seguir el ejemplo de David. Sé que, hermanos, nadie ha nacido siendo padre, pero creo que parte de ser buen padre, hermanos, es reconocer nuestros errores y que hemos fallado con nuestros hijos. Y si estamos vivos, hermanos, creo que es todavía oportunidad, ¿no? Tal vez no hemos disciplinado por todo nuestro tiempo de papás hasta ahora, podemos comenzar a hacerlo. Tal vez no hemos instruido a nuestros hijos en la palabra, en el temor de Dios, podemos empezar a hacerlo ahora. Podemos pedir perdón y comenzar. Y eso había hecho David, ¿no? Pero creo que tal vez a lo que más el Señor se refería aquí cuando por medio del escritor del segundo libro de Reyes dice, hablando de esto, ¿verdad?, que no hicieron lo recto delante de Dios como David su padre, es que miren, si nosotros pensamos en la vida de David, él nunca, hermanos, tuvo otro Dios, aunque pecó, más que el Señor, más que Jehová. Él era su único Dios. Y tampoco, hermanos, había llevado al pueblo a la idolatría, porque miren, hermanos, si nosotros pensamos y recordamos todos los reyes que hemos visto, los reyes que sacrificaban en los lugares altos, que hacían imágenes, que habían sido parte del servicio del culto a Baal, en no muy poco tiempo el pueblo era arrastrado en su idolatría, y es algo que David no hizo. Incluso Salomón, el hombre más sabio, miren acá en 1 Reyes 11:4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Miren, el hombre más sabio había hecho esto, sus mujeres desviaron su corazón y a la idolatría. Un Dios para cada una de sus mujeres. David no lo hizo. Por eso dice la palabra que su corazón, incluso de este hombre, no fue perfecto como el de su padre. Y como les decía, Roboam lo mismo, dice en el capítulo 15, versículo 3 del primer libro de Reyes, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes que él. ¿Quién era el pecado de Roboam? Salomón, ¿verdad? Dice, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Y Acaz es comparado, bueno, son 3 reyes que la palabra de Dios dice lo mismo de ellos, porque se fueron a la idolatría, se fueron a los Baales. Y volvemos por favor al segundo libro de Reyes. ¿Qué cosa más dice de este rey? Rápidamente, por favor. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, ¿no? Ahora, esto es también terrible, hermanos. Solamente de otro rey aparte de Acaz va a decir esto, que es Joram, el hijo de Acaz, si ustedes se acuerdan, de Acab, del rey Acab, el esposo de Jezabel. Su hijo, Joram, también dice, ¿no?, que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Recordemos que Acaz es rey de Judá, de la tribu del norte. Y realmente, hermanos, era algo triste que uno de estos reyes, sea comparado con los reyes de Israel. ¿Cuántos reyes buenos hubo en Israel? Ni uno. Recuerdan que no había ni uno. Entonces acá lo que está haciendo la palabra del Señor es eso, dice anduvo en los pecados de los reyes. Y pensamos en los pecados de los reyes de Israel que cometieron desde Jeroboam, ¿se acuerdan? Instaló un culto a su manera, a su gusto, ídolos en distintos lugares, y dice, siguió los caminos de ellos, ¿verdad? Su conducta, su forma de vivir fue como los reyes de Israel. Pero ¿qué más dicen las Escrituras? Bueno, ahí está, dice, ¿no? Y anduvo en el camino, esto está hablando de Joram, y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, que era el papá de Joram, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? ¿Quién era la hija? Atalía, ¿no? Terrible esta mujer, hija de Jezabel también, ¿sí? Hizo pasar por fuego a su hijo, ¿no? Y esto era una práctica abominable, dice las Escrituras, ¿no? Recuerden, este es el ídolo Moloch, ¿no?, que tenía un cuerpo de hombre y tenía la cabeza de un toro. ¿Cuál era esta práctica que era parte de las naciones paganas? Como podemos ver en la imagen, ellos agarraban un bebé, el ídolo tenía las manos extendidas, si ustedes pueden apreciar, había fuego por ahí, entonces prácticamente era un sacrificio humano. Y donde, las personas morían, ¿verdad? ¿Y qué había hecho Acaz? Había sacrificado a su hijo. Y estas prácticas realmente eran abominables para con Dios. Esto violaba la ley de Dios, ¿no? En el libro de Deuteronomio 18:10,
Esto era lo que Dios había dicho acerca de esto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Hermanos, cuando Dios les permite entrar a la tierra prometida a Josué y a los que habían quedado del pueblo de Israel, la razón por la que deberían echar a todas las naciones que vivían ahí era por sus prácticas paganas. Dios sabía, hermanos, que la gente ahí tenía tan arraigada la idolatría, tenía tan arraigado el pecado, la inmoralidad, que era difícil que esas personas se conviertan a una vida santa, la vida santa que Dios demandaba de su pueblo. Por eso Dios les dice, échenlas, sáquenlas, elimínenlas. Lamentablemente no lo hacen, porque parte de sus prácticas eran esas abominaciones, como pasar a sus hijos por fuego. Lamentablemente Acaz como que estaba dando pasos muy atrás, ¿no? Buenos reyes hubo en Judá, pero lamentablemente él dice no siguió el ejemplo de estos buenos reyes, sino el ejemplo de los reyes de Israel, ¿sí? Bueno, ¿qué más pasó? Dice, pidió ayuda a Tiglat-Pileser, ¿no? Un poquito difícil de pronunciar este nombre. ¿Quién es él? Quiero explicar un poquito, hermanos, qué está pasando acá para poder llegar a esto, ¿no? Puse el tema Acaz y el diseño de un nuevo altar. Tengo un mapa acá. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? No lo vamos a leer en la palabra porque es un poquito extenso, pero va a mencionar algunos reyes. El rey de Israel, les dije hace un momentito, ¿quién era? Peca, ¿verdad? Con K. Entonces, el reino de Israel tenía como rey a él. El reino de Siria, que está por acá, tenía al rey Rezim. Ahora, estos dos reyes de Siria y de Israel, dice que se unen, hacen una alianza y querían ir a pelear contra el reino de Judá. Querían someterla. Ahora, ellos sin duda dicen, no logran tomarlo, dice el relato, pero estaban todavía en amenaza. Ahora, hermanos, acá pasa algo interesante. A pesar de la vida de Acaz, todavía Dios, por alguna razón, quería evitar esto. En este tiempo estaba un siervo, bueno, en Segunda Crónica, bueno, hay dos en realidad, o algunos contemporáneos. Estaba Obed, dice Segunda Crónicas, pero también estaba Isaías. Ahora, ¿qué dice? Vamos a ir a Isaías, por favor, hermanos, tienen ahí en la pantalla Isaías capítulo 7, versículo 9. Miren, ante esta amenaza de estos dos reyes, Rezim y Peca, el Señor por medio de Isaías le va a dar ánimo en realidad, porque Acaz estaba muy temeroso, estaba con miedo, realmente era un ejército poderoso los que le estaban amenazando. Y dice del versículo 1 al versículo 9, por favor, dice ahí la palabra del Señor: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezim, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, que es, el mismo Israel, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile. Y aquí está el mensaje de Dios, el ánimo, hermanos, ante este rey temeroso, porque el rey de Siria y el rey de Israel estaban por ir en guerra contra él. Y dice el mensaje: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón. Miren lo que la palabra de Dios denomina a estos dos reyes, ¿no? Mirando acá, eran dos reyes que deberían tenerle temor, pero le dice, son apenas dos tizones, ¿no? Como dos carbones. Vemos que el carbón necesita, ¿no?, como cierta manipulación para que vuelvan a encenderse, y le dice: mira, ellos son simplemente dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezim y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín, con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá. Pero el versículo 7, por favor, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será.
Miren, hermanos, a pesar de su poder, dice, no iban a subsistir, no van a tener la victoria. Versículo 8, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Versículo 10, por favor, versículo 9, y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Miren, hermanos, este era el mensaje de Dios por medio del profeta Isaías ante un rey temeroso, asustado, porque estos dos reyes estaban viniendo a pelear contra él. Pero la promesa de Dios estaba, no subsistirán, no serán. Pero también hay una advertencia para vos, oh rey Acaz, que si no creyereis, dice, de cierto os digo que no vas a permanecer. ¿Qué le estaba pidiendo el Señor? Que confíe en Él, que vuelva a Dios, que no importaban las circunstancias en las que él estaba viviendo en ese momento, que no importaba la fortaleza. ¿Cuántas veces el Señor había demostrado su poder ante ejércitos poderosos, numerosos, y tal vez el otro ejército tan minúsculo, tan débil, y el poder de Dios se manifestó y les dio la victoria? Y en este momento la promesa era esa. Pero lamentablemente Acaz hace esto, ¿verdad? Dice, pide ayuda a Tiglat-Pileser. Le pide ayuda a este rey, deja de confiar en Dios y prefiere confiar en él. ¿Quién es este rey? Bueno, aquí vemos el imperio asirio que iba a conquistar Damasco. Recordemos que acá ya el imperio asirio era la potencia, ¿no? Justamente antes de Babilonia, y el rey era ese. Obviamente estaba pidiendo la ayuda a una potencia mundial. Ahora, aparte de este error, ¿no? Es lo que vamos a mencionar ahora. Él va a Damasco, a esa ciudad, a encontrarse con este rey, y al parecer él es impactado con un nuevo altar que ve ahí. El altar que Dios había mandado a Moisés construir era un altar con dimensiones específicas. Tenía ciertos detalles que deberían ser cumplidos al pie de la letra. Por el tiempo no vamos a buscar los versículos, pero tengo acá yo para poder leérselos, ¿no? Y dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, debería ser cubierta de bronce, ¿no? Debería, como lo vemos ahí en la imagen, ¿no? Ahí están los 4 cuernos, había una rejilla acá en el fondo, tenía que haber sus tazones, las cosas con las que sacaban las brasas, todo, hermanos, era de acuerdo a una descripción. En el capítulo 25 del libro de Éxodo hace una descripción minuciosa y varias veces repite la palabra harás, harás y harás. De esta manera, Dios había diseñado así todo el tabernáculo, medidas exactas, materiales específicos, y después, cuando había esto, la forma de adoración era la forma que Dios había establecido. Pero ¿qué pasa con este rey? Cuando llega a Damasco, dice ahí, por favor, volviendo al segundo libro de Reyes, dice el versículo 10, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y descripción del altar conforme a su hechura. Hermanos, imagínense ahí el rey, impactado por lo que había visto, porque era un altar mucho, mucho más grande que el que tenían ahí en el templo, ¿no? Todavía estaba ahí el templo que Salomón había construido, el altar ahí en la puerta del templo, como podemos ver ahí, ¿verdad? Y ahí donde se hacían los sacrificios que Dios había establecido. Pero él queda impactado, asombrado, al punto, ya me imagino al rey haciendo un dibujo, haciendo un bosquejo, como dice acá, un diseño, escribiendo las descripciones, y le manda a Urías, dice a este sacerdote, y Urías empieza a construir, dice el versículo 11, el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado en Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Por lo que podemos leer, al parecer este hombre, este profeta Urías, estaba de acuerdo con el rey. Hemos visto cómo anteriormente, ¿no?, hombres de Dios con valor se opusieron ante el pecado de los reyes, con valor incluso algunos estuvieron con pan y agua encerrados.
Pero no dejaron de exhortar y de confrontar a los reyes a pesar de su poder con su pecado. Acá vemos a un Urías que dice que conforme a todo lo que le había mandado el rey Acaz, empezó a hacer. Tenía ya el plano, tenía la descripción y así lo hizo mientras él llegaba de Damasco. El versículo 12 dice, y luego que el rey vino a Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Ahora, Ahora acá, hermanos, este pecado realmente es terrible. Bueno, todos los pecados son terribles, ¿no? Pero él hace algo acá que creo que muchas veces, hermanos, las iglesias hacemos. Lo que está haciendo, hermanos, acá es hacer una mezcla. Diríamos, la palabra más adecuada sería un sincretismo, ¿no? De querer unir, querer armonizar dos cosas que son totalmente distintas. Como que toma ciertos mandamientos de parte de Dios. Él va a hacer acá como que el trío de ofrendas que se hacían, habla de un holocausto, ¿no? Que era un animal que era degollado y la sangre era derramada ahí. Hace una ofrenda que podía ser vegetal o de cereales. La libación, ¿no? Derramaban vino o derramaban un tipo de aceite especial. Y la ofrenda de paz, bueno, eran, ¿no? Las partes que correspondía, las personas que estaban ahí podían comerla. Y eso lo hacían, era parte de lo que Dios había establecido. Pero de pronto él va a hacer ciertos movimientos. El lugar que ocupaba el altar de bronce que Dios había estipulado en la ley es relegado a un plano secundario y el rey Acaz va a hacer colocar este nuevo altar en un lugar de preferencia. Va a empezar a cambiar ciertas cosas y les va a decir, bueno, muchachos, cambiamos algo. En este altar grande, porque es grande, vamos a hacer todos los sacrificios. Y este altar más chico lo vamos a reservar para mí solo. Acá voy a consultar yo cuando tenga alguna duda. La palabra ahí que utiliza para consultar habla de oráculos, habla de adivinos, de agoreros, que lo que era prohibido por Dios, que el pueblo de Israel y mucho más un rey, un líder, no debería incurrir en ese pecado. Y miren, hermanos, creo que eso es lo más peligroso, porque cuando hay ciertas cosas, sí, que están en la ley, que están en la palabra de Dios, y ciertas cosas como que gustos personales, preferencias, el libro de Crónicas nos va a relatar un poco acá que todo esto lo hizo, dice, para agradar al rey de Asiria. Entonces como que él prefirió honrar a este rey poderoso que a Dios. Y empezó a hacer todo este tipo de cosas. Y acá empezó, porque luego va a relatar la palabra del Señor. El versículo 17, por ejemplo, dice que Acaz cortó los tableros de las basas, de las columnas, y les quitó las fuentes y quitó también el mar. El mar era como una fuente grande y había 12 toros que sostenían esto y los quitó y los puso en la tierra. O sea, todo lo que Dios había estipulado que debería hacer, porque recuerden que cuando Moisés tiene la visión de hacer el tabernáculo, le dice, conforme a todo lo que has visto, así vas a hacer. Y eso mandaba también la ley, ¿no? Tengo acá anotado algunos versículos, por ejemplo, dice ahí Deuteronomio 12:11, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ellas. Escuchen, hermanos, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Luego dice, continuando el versículo, derribaréis también sus altares. Pero miren, vemos a un rey, hermanos, que en vez de derribar esos altares, por más lindos que sean, por más espectaculares, por más novedosos que sean, él lo llevó a ocupar el lugar que ocupaba el altar que Dios había mandado a que construyeran. Porque le impactó.
porque le gustó, porque le sorprendió. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo que la iglesia a veces hace eso. A veces somos impactados, ¿no? Y más ahora con las redes sociales, por ciertas enseñanzas. ¡Wow! No me había dado cuenta de eso. ¡Qué novedoso! Y a veces sin ver, como hacían los hermanos de Berea en las Escrituras, si realmente son esas cosas así, lo repito, lo enseño, o me apropio de eso y creo de esa manera. El apóstol Pablo ya les había dicho a los Gálatas, ¿verdad? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, pero hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oh Gálatas insensatos, dice, empezasteis por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Pero es más novedoso, ¿verdad? Que te digan que si te apegas al Señor, si vas a una iglesia, no vas a tener ningún problema. Todo te va a ir bien. No, en la iglesia es todo amor, todo abrazos, no importa cómo vivamos. Alguien me decía una vez, ¿no? En la iglesia hablábamos con ese amigo, no sé si decir hermano o no, y hablábamos a veces del pecado, y él me decía, mira, en mi iglesia no tenemos esos problemas. La gente viene, se sienta, cantamos, ofrendamos el mensaje y cada uno en su vida. ¿Es así, hermanos? ¿No tenemos que llevar los unos las cargas de los otros? Si algún hermano no es sorprendido en una falta, nosotros que somos más espirituales, ¿no debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre? ¿No debemos exhortarnos unos a otros y tanto más cuando veis que aquel día se acerca? O sea, la vida del que se sienta a mi lado, canta conmigo, ofrenda, no me importa. No me importa que desee, como veíamos, esta mañana y ayer, que esté deseando llenar su vientre con lo que los chanchos se alimentaba, que se revuelque en el pecado. ¿Es eso amor? ¿Es eso ser una familia en Dios? Pero es más fácil, ¿verdad? Lo novedoso. Sí, muchos dicen, no, sí, nosotros creemos en la Biblia, dicen, ¿verdad? Ah, sí, pero también en esto. Y vamos, hermanos, cambiando las cosas. Estaba escuchando una predicación donde él decía, estamos viviendo en un tiempo donde la música es más importante que hacer la voluntad de Dios. No soy un experto en la música, ¿no? Creo que conozco aspectos muy generales, ¿no? Tal vez los más indicados son los hermanos del Ministerio de Alabanza, ¿no? Y no quisiera comentar, ¿no? Ni de ritmos, ni de melodías, ni de cosas técnicas. Pero ¿saben, hermanos, cuál es el problema? Acá el rey Acaz, ¿por qué empezó a cambiar cosas que no debería cambiar? Era un hombre porque en primer lugar no tenía fe, ¿no? Porque cuando el profeta Isaías le dice, ¿no? Si no creéis, pereceréis, y él no creyó. Era un hombre que desde luego no conocía la ley de Dios. Era un hombre que no confiaba en Dios. Y ahí fue el problema de seguir sus gustos, sus preferencias. Y creo que pasa mucho eso, hermanos, en los que son parte de un ministerio de alabanza, en los que son parte de un grupo ministerial en la iglesia. Realmente no tienen una fe real en el Señor. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el conocimiento de la palabra de Dios a veces es tan poco, hermanos. No pasamos tiempo memorizando las Escrituras. No creemos que el memorizar las Escrituras es para OANSA o es para los niños chicos. No tenemos un tiempo de estudio, de meditación en la palabra. Y a veces por la falta de ese conocimiento nos dejamos impactar. No, en otra iglesia hicieron así, ¿no? Qué bonito la música, ¿no? Y toquemos esa alabanza. Y a veces sin ver la gran responsabilidad que tenemos, hermanos. Yo recuerdo hace años, ¿verdad? Canciones que cantábamos y de pronto nuestros pastores nos decían, tal himno ya no vamos a cantar. ¿Pero por qué? Si es bonito.
y hacíamos ahí como que una reacción, pero luego al entender, al comprender su explicación, a veces cometemos el error, ¿verdad?, de solamente por el ritmo de la canción, y no estoy hablando, ¿no?, de música secular, de música cristiana. Hay un cantante famoso, ¿no?, él en una entrevista decía, casi terminando la cuarentena en la que hemos estado, él decía: creo que la música debe ser más inclusiva, debemos ser más tolerantes, debemos aceptar más. Es así, hermanos. Creo que Dios y su palabra siempre han sido exclusivos, no inclusivos. El que creyere, dice, no es condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado. Pero nosotros vamos cambiando, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos habla de fidelidad, de compromiso, ¿qué decía Pablo? Doy gracias a Dios que me tuvo por fiel colocándome en el ministerio. Pero ahora cualquiera, hermanos, puede ser parte de un ministerio. Lo importante es que tenga la voluntad y el deseo. No importa si se congrega o no se congrega. No importa si es fiel a la iglesia o no es fiel a la iglesia, pero él tiene el deseo. No, o lo incluimos para que se anime, ¿no? Que se anime. Hermanos, es un ministerio para animar a la persona. La motivación tiene que ser que el que tenga una posición en la iglesia. ¿Es eso lo que dice la palabra? ¿O es primero fidelidad y luego recién es servicio y ministerio? Pero nosotros parece que estamos cambiando, ¿no?, como lo hizo Acaz. Cosas que no deberían cambiarse. No recuerdo ahorita la cita, pero recuerdo que había un grupo especial de los levitas que eran los que cantaban, dice, las 24 horas del día ensayando, practicando. Pero ¿cómo eran ellos? Eran santos. No solamente era una tribu apartada del pueblo, en su vida era santa. O sea, santidad no es algo novedoso, no, es algo de la Biblia. Y eso no se puede cambiar, hermanos. No podemos hacer lo que hizo el rey Acaz, por más novedoso, por más interesante que… Y no estoy hablando, hermanos, de formas, ¿verdad?, de maneras, no estoy hablando de eso, ¿no? Hay algunas cosas que sin duda no están en las Escrituras y rogamos que Dios nos dé el discernimiento para conducirnos bien. Pero las cosas que están en las Escrituras no las podemos cambiar. Y no podemos tomar música, ¿no?, del mundo o música entre comillas cristiana y nosotros hacerlo parte porque es bonito el ritmo, porque me agrada, porque me gusta. No, es la letra, no va en contra de las Escrituras o descansa esa canción, esa alabanza, ese himno en una doctrina de la Biblia. Y es el ritmo, creo que el ritmo tendría que ir acorde, hermanos, al mensaje que estamos expresando. El principio que me viene en cuanto a adorar, ¿no?, hablando tal vez de alabanza, que es parte de la adoración, no es único, dice en espíritu y en verdad. Y Dios busca, dice, tales adoradores. Hermanos, ¿mi vida es verdad o mi vida es una falsedad? Recordemos, hermano, que Dios, antes de rechazar la ofrenda de Caín, Caín no fue acepto delante de Dios, porque siempre Dios verá primero la persona y recién recibirá de sus manos, de su vida, el servicio que esta persona le ofrezca al Señor. Y queridos hermanos, yo quiero animarles, ¿no?, a nosotros que somos encargados, hermanos, de un ministerio, que podamos analizar, ¿no? Creo que ninguno, no somos dignos, y eso es una realidad, hermanos, porque nadie merece lo que Dios nos da, incluso el privilegio que nos da de servirle. Eso es verdad. Pero, hermanos, tiene que haber el deseo en nosotros de vivir mejor para el Señor, de tener un testimonio, de ser reales, de ser sinceros. Y creo que es bueno para Dios, para la iglesia, decir a una persona: mira, ¿por qué no mejoras en tu congregación, en tu fidelidad? ¿Tienes un tiempo con Dios? No, bueno, empezá a tener tiempos de la palabra, de oración. ¿Cómo estás con tu esposa si eres casado? Si tienes tu novia, ¿cómo está el noviazgo? ¿Estás siguiendo el consejo de los pastores, de tus papás?
¿Oraste por esa persona? No. ¿Por qué no ordenamos un poco eso? Y sin duda creo que no cometeremos, hermanos, el error que cometió Acaz, ¿no? Finalizando, hermanos, como les decía, hay gente que está cambiando el Evangelio. El apóstol Pablo dijo algo: primeramente os enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Dice, me propuse saber solo una cosa, a Cristo y a este crucificado. Hermanos, la salvación solamente está en Cristo. Ese es el Evangelio. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La salvación descansa en la obra de Cristo, no en su obra ni en la mía. Y el que cree en el Hijo tiene la vida. Y si usted no ha creído en el Hijo, esta noche creo que es una buena oportunidad, ¿sí? Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Amado Señor, gracias le damos, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por la atención de mis hermanos. Y siempre, Señor, es nuestro deseo que pueda ser usted hablando por medio nuestro. Y, Señor, gracias por este ejemplo registrado en las Escrituras. Ayúdenos, Padre, a realmente, Señor, vivir, Señor, de acuerdo a su palabra, a las Escrituras, que cada día podamos ir conociendo un poquito más, escudriñándola, corrigiendo aquellas cosas, sin duda, Señor, que tal vez son preferencias personales, opiniones nuestras, pero, Señor, que podamos mantener nuestra iglesia, nuestra vida apartada, Señor, de todo aquello que puede que sea llamativo, novedoso, pero que no es su voluntad. Ayúdenos, Señor, a servirle de una manera sincera y formar un grupo de hermanos que sirvan también de esa manera, con un corazón sincero, con una vida limpia, Señor, y que también, Padre, podamos nosotros adorarle en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, y pedimos, Señor, siempre por salvación, por aquellas personas que no lo conocen, que puedan entender, Señor, que en Cristo hay perdón de pecados, una vida diferente, la salvación de sus almas, pero deben depositar su fe en su Hijo. Que su Espíritu Santo pueda obrar para salvación, convencer a las personas de pecado, justicia y de juicio, y puedan ser arrebatadas del reino de las tinieblas y llevadas al reino de su amado Hijo. Señor, es nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, queridos hermanos. Voy a pedir que pueda pasar nuestro director, por favor. Voy a invitar a los que se puedan poner en pie. Gracias al Señor por su palabra que ha sido expuesta. Es el momento de recoger diezmos y las ofrendas. Si necesitan algún sobrecito, ya los diáconos los están repartiendo. Pueden levantar su mano para que se lo hagan llegar. Por favor, si alguien necesita algún sobrecito, puede levantar su mano. Si alguien necesita algún sobrecito para su diezmo, ¿alguien más necesita algún sobre para su diezmo? ¿Nadie más? Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, y permite, Dios, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la misma, Padre. Ahora ponemos delante de ti este tiempo de ofrendas, Señor, y diezmos. Señor, permite, Dios, que sea para el extendimiento de tu evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, amén. ¿Qué traeré? Dice esta hermosa alabanza.
que traeré a la presencia del Señor. ¿Con qué sacrificio me postraré ante Él? No es una ofrenda material, ni tampoco emocional. Él solo espera una ofrenda espiritual que traeré a la presencia del Señor. ¿Con qué sacrificio me postraré ante Él? No es una ofrenda material, ni tampoco emocional. Él solo espera una ofrenda espiritual. Es un corazón postrado en su presencia y un espíritu humilde ante a los ojos del Señor. Esa es la ofrenda que no rechazará. Es un corazón postrado en su presencia y un espíritu humilde ante Él. Será cual incienso agradable a los ojos del Señor. Esa es la ofrenda que no rechazará. Esa es la ofrenda que no rechazará. Esa es la ofrenda que no rechazará. Dios le bendiga. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Los castigaron, ¿no? Hace tiempo que no ha acoplado un micrófono, ¿no? El sonidista está trabajando allá. Estamos ahí también al lado ahora con el programa para los padres, así que luego de este momento tendremos un tiempo para poder pasar allá y compartir, y esperamos que pueda ser un buen tiempo también. Eso, como dije, de parte más de las mujeres de la iglesia, de las madres, de las esposas que han preparado. Hay un pequeño agasajo para los padres esta noche, así que bienvenidos todos y que puedan a participar. La invitación es para todos, no solamente se van a quedar los padres, sino también todos podemos pasar al final y podemos compartir allá. Hay espacio para todos, creo, así que aprovechamos ese tiempo al final. Quisiera volver a repetirles lo que esta mañana mencioné en cuanto al siguiente mes, que tenemos ciertas actividades que es necesario que podamos tomar apunte y podamos tomar en cuenta para todas nuestras actividades del siguiente mes. Es el 4 de abril, tenemos el culto del alba, el primer domingo del mes de abril. El 11 vamos a tener la presentación de niños y padres, la primera desde el año pasado que no hemos tenido, la vamos a hacer ahora. Entonces esperamos que puedan sumarse allí todos los padres que han tenido niños pequeños ahora en este tiempo, que ya están algunos de 1 año y un poquito más en todo este tiempo. Entonces podemos agradecer y orar por las familias, por los matrimonios, por las vidas de los niños. Así que eso lo haremos el 11 y el 23 y 24 tendremos la conferencia de caballeros, la primera que estamos haciendo este año y también la primera que estamos haciendo en este tipo de énfasis en los varones. Le animamos y oren por esa conferencia y que pueda ser un buen tiempo también para nosotros como iglesia, para los varones de la iglesia. Entonces esta conferencia, oren por eso y gracias al Señor, hermano, por ese tiempo también. Yo quisiera leerles una carta que la verdad es que no tuvimos el tiempo porque también me llegó entre semana, y quisiera leerles a ustedes que podamos considerar, y creo que es mi deber comunicarles esta carta a ustedes,
y tal vez en base a esta carta podamos tomar una decisión nosotros. No tuve tiempo para hablar con los diáconos, también por esto que me llegó, como dije, entre semana, y porque también creo que es una decisión de la Iglesia, no necesariamente de nosotros como líderes, pero si están los diáconos acá presentes, hermano Iber, y tal vez puede hablarle a los diáconos que están en la oficina que puedan venir, y tal vez, hermano, escuchar esta petición. Es una petición, recordarán ustedes al hermano Onías. Hermano Onías trabaja en Carachimayo, en Tarija, es una avanzada de la iglesia Belén, que sería, como diríamos algunos, es la nieta de la estrella Belén, ¿no? Entonces, Carachimayo yo he ido varias veces a predicar, ustedes saben, es un pueblo a 1 hora, 45 minutos más o menos de Tarija, y ahí se está haciendo una buena obra, y no solamente ahí, sino que a partir de ese lugar se está yendo también a otras comunidades, y gracias a Dios se ha alcanzado a varias comunidades con el Evangelio, y estableciéndose, hermano, como iglesia en ese lugar. A razón de eso, hermano, el hermano Nías vino hace 1 o 2 años atrás, si no me equivoco, a compartir de ese ministerio aquí, y nos compartió acerca de sus proyecciones, sus proyectos, sus necesidades también. Y bueno, hoy nos ha mandado esta carta esta semana que dice de esta forma: hermanos, Iglesia Estrella de Belén, por intermedio de la presente nos dirigimos hacia ustedes, y sin antes mencionarles que les saludamos en el Señor, deseándole las más ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. La presente es para recordarles que hace un tiempo atrás, dice, hicimos llegar a ustedes también una necesidad, una petición, y pudimos comunicar con ustedes que la Iglesia La Buena Semilla, aquí en Carachimayo, Tarija, hemos tenido la necesidad de comprar un terreno, una propiedad para que nosotros podamos reunirnos. Por tiempo hemos estado reuniendo dinero en los que hemos podido, y hemos alcanzado un monto para poder sumar a lo que teníamos antes ahorrado. Oramos por un terreno, era muy caro hace muchos años atrás, pero por la pandemia y toda esta situación el costo ha bajado, y el dueño lo ha bajado a un costo muy considerable que antes parecía inalcanzable para nosotros. Esto es la razón de que queremos comunicarles a ustedes que hay un costo de un terreno que tiene el valor de $22.500. Nosotros como iglesia hemos estado ahorrando y trabajamos y tenemos un poco más de $10.000. Hicimos un acuerdo y buscamos la forma de poder bajar ese costo, y eso es lo más que se ha podido, los $22.500. Pero el dueño nos ha dado la opción de poder pagar $15.000 hasta este 22 de marzo y luego dejarnos un plazo más adelante para poder completar la cifra que serían los 7.500 que faltarían para completar los 22.500. Es por esta razón, y pidiendo ayuda a la misión, a las iglesias de la misión, nuestra necesidad le compartimos. Por favor, hermano, necesitamos ayuda, y si en realidad ustedes pueden ser parte de esto, sería una gran bendición. No dudando de su buen corazón de ustedes, le agradecemos de antemano, con la esperanza de que muy pronto la Iglesia La Buena Semilla tenga su propio terreno y que tal vez pueda aprovechar esta oportunidad. Si es del Señor, así será, y esperaremos entonces hasta esta fecha, y esperaremos también una respuesta de parte de ustedes. Bueno, esa es la petición, esa es, hermano, la carta que se envió a nosotros, y bueno, que no tuvimos, como dije, tiempo para poder reunirnos con el liderazgo de la Iglesia, y que necesitábamos tal vez, o bueno, yo necesitaba compartirle, porque bueno, el hermano nos conoce, y también el hermano pedía si tal vez nosotros pudiéramos ayudar y considerar entonces esta petición. No hemos tocado este tema con el liderazgo, como dije, están aquí los diáconos presentes y también el tesorero de la iglesia. Sabrán ustedes que el último informe se dio, y el saldo del último informe fue 61.341 bolivianos y $5.048. Entonces, es nuestra realidad, es nuestra situación, y tal vez creo que aquí la mayoría, ahora están los caballeros de la iglesia, están todos aquí presentes, por lo menos veo una gran mayoría. Si podemos tal vez dar una respuesta a estos hermanos,
pues sería bueno hacerlo esta noche porque ellos esperan una respuesta para mañana. Como ya vieron ustedes, esta semana la mandaron y le esperan la respuesta para mañana. Entonces, si tal vez hay alguna sugerencia y si tal vez, hermanos, ustedes tienen una sugerencia en poder apoyar a estos hermanos, también quisiera considerarlo esta noche con ustedes. Estamos aquí para poder participar. ¿Qué dicen, hermano? ¿Qué dice hermano Iber? ¿Levantó, hermano? Bueno, gracias, hermano. Entonces, ¿qué dicen, hermano? La sugerencia, bueno, también el punto de vista de los diáconos, que vamos con el apoyo, la petición. ¿Estamos de acuerdo en ayudar primero? A ver, ¿podemos ayudar, hermano? ¿Amén? Bienísimo. Un monto, tenemos que poner un monto, ¿no? Porque ustedes saben que aquí está poniendo diferentes montos. Hay aquí, entonces podemos poner un monto nosotros y podemos ayudar a esa causa, ¿no? Necesitan como casi como 5 para alcanzar la meta que es mañana, pero nosotros somos una de las peticiones tal vez, o podemos ser un medio, un punto, no sé. Particularmente, y mi sugerencia sería que se haga con $1000 y creo que le podemos ayudar con esta. Es una ayuda y estamos respondiéndole también a sus necesidades con un apoyo. De parte del liderazgo tal vez, ¿cuántos tal vez sugieren? Y si hay otra sugerencia, poco, más, menos. El hermano Carlos sugiere $2000. A ver, ¿vamos por los 1000 o vamos por otra sugerencia? ¿Alguien más? Los líderes, ¿qué dicen, hermano? Bueno, hay una sugerencia por allí. Le apoyamos, vamos con el apoyo primero. ¿Le apoyamos con $1000, hermano? Si estamos de acuerdo en el apoyo, darle el dinero, eso no es préstamo, es darle el dinero y eso es para la causa y para que sirva para esta necesidad. Si vamos por allí, ¿qué dicen? 1000, hubo la sugerencia de darle 2000 o de prestarle también en este caso, de prestarle, y es una forma de ayuda, ¿no? Obviamente. ¿Qué dicen? ¿Alguien más tiene una sugerencia? Y si no, vamos a una decisión ahorita. ¿Nadie más? Nadie. Bueno, entonces decidimos. ¿Damos 1000 y prestamos o solamente damos 1000? Levanten su mano los que están a favor de que le ayudemos con los $1000. Si usted está a favor, levante la mano. Está poco. Entonces, y bueno, los atrás también. Los atrás también. Entonces, ¿están a favor de que le demos 1000 y le prestemos también? ¿No? O 2000 y no le prestamos, dice. 2000 y no le prestamos. Claro, son decisiones, hermano. Son 2000 o no le prestamos. La verdad es que siempre tener el asunto de préstamo es complicado. Es complicado, estamos correteando. Entonces, vamos. No había mucho apoyo con los 1000. Subámosles entonces, o 1500 o vamos a los 2000. ¿Los 2000? Bueno, entonces si están a favor de apoyarle de una vez a esta causa de los $2000, lo hacemos ahora. Levanten su mano si está a favor con los $2000, ahora sí. Y ahora sí yo veo más mayoría. Así que ahí sí lo hacemos. Así que lo hacemos así, hermanos diáconos, por favor, ver eso. Ustedes no levantaron la mano, pero la mayoría sí. Así que, bueno, en este caso hacemos de esa forma. Y es verdad, creo que es complicado siempre hacer el asunto de préstamo. Hacemos los 2000, le ayudamos y que Dios pueda proveerle. Y espero que también otras iglesias puedan también sumarse y obviamente completar eso y sería un apoyo a esta causa. Creo que no es por si acaso, hermano, una iglesia que está recién trabajando. Qué bueno que una iglesia pueda reunir un dinero ya. Eso es muy bueno
Y segundo, hermano, que se ha visto un buen trabajo. Si usted conoce el ministerio y el trabajo de hermano Nia no recibe un peso de apoyo y él trabaja con su propio bolsillo prácticamente, hermano, y es un trabajo muy arduo. Así que le animo a orar por él y por su vida, y Dios levante más hombres como él para hacer el ministerio. Así que gracias a Dios por esta noche, gracias hermano por esa decisión, también ese apoyo. Por favor, hermanos diáconos, por favor, hermano Hernán, hacerse cargo de eso también, hermano, ya para el día de mañana. Por favor, entonces, nos ponemos en pie, oramos, nos despedimos, abrimos las puertas, hermanos, de salida de ambos lados y salimos entonces para la parte de al lado de la cancha para poder compartir un tiempo ahí de agasajo a los padres. Oramos, por favor, cerramos, Señor, este tiempo, agradecidos por tus bendiciones, agradecidos, Dios, por la comunión, agradecidos por tu palabra, Señor. Tú también, Señor, has sido fiel con nosotros como iglesia, Dios, y esta decisión al final, Señor, que hemos tomado, que también, Señor, lo hacemos, Dios, con gratitud. De gracias recibimos, de gracias también queremos dar, Señor. Y gracias por ayudarnos a nosotros a ser parte de tu obra. La gloria siempre sea para ti, Señor. En tu nombre oramos, Dios, agradecido, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga nuestra visita. Muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos en todos nuestros servicios y también hoy puede pasar por allá. Todos pueden participar. Es el momento, hermano, para hacerlo. Bendiciones. Habitar en tu presencia.